Seguimos en Punto de Partida, nos visita Oscar Vallejos, secretario adjunto de ADUL, el gremio de los docentes universitarios de la Universidad Nacional del Litoral. Gracias por venir nuevamente, Oscar, a Punto de Partida. Recién estábamos charlando acerca de un tema medular, central, hoy en la agenda política nacional, que tiene que ver con este conjunto de reformas laborales propuestas por el macrismo. ¿Cuál es el análisis que están haciendo desde el sector de ustedes? Mira, nosotros decimos que tenemos varios encajes. Uno es la condición de la transformación de las relaciones y de los modos de vida de los trabajadores y de las trabajadoras que la ley plantea. Estamos hablando de la ley de reforma laboral, que no es una ley de reforma, sino prácticamente de refundación de las relaciones laborales. Y dentro de esas nuevas leyes, así como nos acostumbró con el caso de la discusión sobre la jubilación, aparecen otras medidas que son complementarias y se discuten todas dentro de ese mismo paquete. Entonces, lo primero que uno tiene que decir, y esto lo digo como un intelectual universitario, es que el macrismo efectivamente, con la alianza del radicalismo por supuesto, plantea una novedad en el escenario político argentino, y esa novedad es que, así como ellos quieren tercerizar el trabajo, han tercerizado el trabajo intelectual de los políticos. Entonces tienen grupos de tareas, así se llaman en Estados Unidos, ¿no? La traducción es grupos de tareas. Nosotros tenemos una triste historia con esa idea de grupo de tareas, pero es eso, son grupos de tareas que encuentran y rastrean en la esfera pública cuáles son los marcos en los cuales se pueden plantear las reformas que ellos tienen en la agenda política. Y entonces el marco en el que ellos plantean es el sentido común. Todos queremos que en la Argentina haya trabajo, ¿verdad? Discutimos después cómo debe ser ese trabajo, quiénes deben trabajar, por qué, pero en definitiva todos queremos que haya trabajo. Y esa es la ventana en la que el macrismo inserta su proyecto, ¿no? En ese marco. Es decir, si cualquiera que se oponga entonces a este proyecto está oponiéndose a algo básico que queremos todos los argentinos, que es generar una sociedad con pleno empleo. Y entonces hace de ese marco común y de esa expectativa social lo que uno podría decir el horizonte, y después la instrumentación de las leyes que ellos hacen para nada van a cumplir eso, o lo cumplen de una manera absolutamente espuria. Entonces esa es la primera operación que vamos a tener con esta ley. Todos queremos trabajo, el gobierno se esfuerza y ofrece esta ley para discutir. Cualquiera que no se acerque a esta posición está en contra del bien común de los argentinos, que es todos necesitamos trabajo. Esa es la primera cuestión. Entonces, sobre eso, lo que plantea la ley es un elemento fundamental, diría yo, y es que plantea el laissez-faire, es decir, el libre comercio, el libre mercado, dejar hacer a las empresas. De hecho, uno de los objetivos dice así: liberar las fuerzas de producción de las regulaciones que impidan el desarrollo de la empresa. Eso es lo que se propone en la ley. Eso quiere decir entonces eliminar leyes, eliminar derechos para que la libre empresa... Pero sin hacer una analogía directa, pero me hace acordar al discurso de Martínez de Oz. La liberación de las fuerzas productivas. Dijo. Exactamente. Es el mismo, solamente que ahora le pone fuerzas productivas y le pone trabajo, ¿no? Para poder decir, el otro gran supuesto que ellos dicen es que entre trabajadores y empleadores tiene que haber una relación de cooperación, de armonización. Claro. Cosa que esa hipótesis también es falsa, pero también eso se enmarca dentro de una línea política que ellos quieren marcar, que es que esta sociedad necesita el diálogo. Ahora, si hay diálogo, es posible. Perdón, sí. Oscar, interesante, digamos, de construir esta idea de liberar las fuerzas productivas. Hay dos posiciones en el trabajo, el empleador y el empleado, digamos. ¿Quién va a estar más libre en este nuevo escenario? ¿El empleador o el empleado? ¿Quién va a tener mayores derechos? Porque de alguna manera no se puede catalogar como una relación homogénea, una relación que es totalmente dispar. Digamos. Cuando uno habla de liberación de fuerzas productivas, ¿a qué se está refiriendo concretamente? ¿A qué se está refiriendo? A la liquidación de los derechos de los trabajadores para defender no solamente sus fuentes de trabajo, sino sus condiciones de vida, porque estamos hablando de eso. Una ley que regula el empleo, regula las condiciones de vida de todos aquellos quienes estamos en una relación de empleo. Es decir, percibimos un salario a cambio de nuestra fuerza de trabajo. Y eso se vuelve absolutamente asimétrica. Entonces, en ese sentido, la ley es absolutamente
retrógrada respecto de los derechos que tenemos ahora. Por eso cuando nosotros decíamos se va a venir un ajuste, esto no es solamente un ajuste, esto es una pérdida de derecho de todo el sector de trabajadores. Ese es un elemento fundamental. La otra es una operación que yo llamo pasar de lo ilegal a lo legal, que es lo que ya hicieron con eso que se llamó el blanqueo de capitales, ¿no? El blanqueo de capitales, ¿por qué uno tiene capitales sin declarar? Porque ha hecho una operación ilegal. La ley, ¿qué hace? Torna lo ilegal legal. Y acá con esta ley también van a hacer lo mismo. Entonces, cualquiera que tenga un trabajador sin haberlo declarado, sin cumplir las leyes laborales, está ilegal. Y la ley, entonces, lo que les garantiza, este proyecto de ley, lo que les quiere garantizar es que lo ilegal se torne legal y generarle un conjunto de condiciones, de aseguramientos para que ese blanqueo sea sin costo alguno respecto de las penalizaciones que les corresponderían por haber estado ilegal todo este tiempo. Es decir, por haber sometido a los trabajadores a condiciones de vida inhumanas, sin obra social, sin derecho a jubilación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esta es la segunda gran operación que hace, hacer de lo ilegal, legal. Y sobre esa operación entonces además van por un conjunto de dispositivos que hace que los trabajadores pasemos derechos nuestros hacia la mano, como vos decías, de los empresarios. Por ejemplo, eso se da en algo que Macri personalmente es uno de los que colocó públicamente fuertemente, es la idea, por ejemplo, de los juicios laborales. Y eso es un cambio sustantivo. ¿Por qué? Porque va a evitar que los trabajadores, cuando se sientan vulnerados en sus derechos, puedan hacer demandas a los empleadores. Y eso vuelve a eso un elemento, digamos, abstracto, que sería que el Estado va a ser el encargado de resguardar a los trabajadores. Y nosotros ya sabemos que eso es efectivamente lo que podríamos llamar una mentira, digamos, porque el Estado no va a garantizar los derechos de los trabajadores. Son los trabajadores los que, defendiendo sus derechos, son capaces en este momento de llevar a juicio a sus empleadores para reclamar sus derechos. Y entonces la ley es un dispositivo que efectivamente transfiere derechos hacia las patronales. La otra condición importante es lo que se llama una operación de transferencias de recursos, ¿no? Eso es un elemento central. Aquí el régimen indemnizatorio, eso es el elemento cabal, porque no solamente aparece que para poder hacer el cálculo de indemnización hay elementos como, por ejemplo, el aguinaldo, las vacaciones que hay que considerar ahora, que ya no se considerarían, sino que también se inventa lo que se llamaría un fuero de desempleo, ¿no? Entonces, antes, y eso también es un cambio importante, solo que ese régimen de desempleo también los sindicatos tienen que colaborar en armar ese sistema de desempleo. O sea que los trabajadores ya no tienen derechos, sino que ese es un régimen especial, sin fines de lucro, entonces crea esa figura nueva para entender la condición de qué va a pasar con los trabajadores que pierden su trabajo, digamos, que son efectivamente dejados sin empleo. Y un elemento central, me parece a mí, de esta ley y que se conjuga con lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires es la relación educación-trabajo. Y este es un tema que efectivamente también nos compete a nosotros como docentes. Y acá, por supuesto, otra vez, bajo esa forma de decir todos queremos que haya capacitación para conseguir empleo, bajo esa forma que uno podría decir es el bien común, se arbitra elementos que son absolutamente para sacar derechos a los jóvenes y a quienes van a estar en condiciones de desempleo o en búsqueda de empleo, ¿no? Entonces, uno advierte, perdón Oscar, uno advierte en esta serie de reformas, más allá de lo laboral, digamos, podríamos citar la reforma impositiva, bueno, podríamos analizar el presupuesto de 2018, perdón, retrocedí 10 años de repente, el presupuesto para el año próximo, digo, uno en todas esas áreas de análisis advierte claramente un proceso de transferencias desde la base social, clase media y clase baja, hacia los sectores de mayores ingresos. O sea, se está minando de alguna manera las bases de la legislación vinculada al estado de bienestar en Argentina. Totalmente, totalmente.
Y uno podría decir, no solamente eso, sino que además preparan lo que uno podría decir, la infraestructura legal e intelectual para un ultra neoliberalismo, ¿no? Entonces, porque acá, fíjense ustedes que una de las transformaciones del trabajo más importantes que dice, por ejemplo, un teórico como Castells, es que hay una división tajante entre trabajadores autoprogramables y trabajadores genéricos. Esa división se regula, dice Castells, y comparto con él, no se resuelve con capacitación, sino que se resuelve con educación. Y entonces, este sistema que ellos llaman de formación laboral es un sistema mentiroso, porque quien está fuera del sistema, por más capacitación que haga, nunca va a acceder a los puestos de trabajo que se generan. Claro, ¿no? claro. No, el marco es determinante. Totalmente. Y entonces, además, también, por supuesto, en esas relaciones laborales, viste que en los estudiantes cuando tomaban las escuelas planteaban que la ciudad de Buenos Aires transforma la educación del último año de la escuela secundaria para que hagan pasantías en las industrias. Sí. La ley esta lo contempla plenamente. Entonces es una obligación del sistema educativo que los estudiantes hagan un sistema de prácticas, se llama así, sistema de prácticas formativas en ambientes de trabajo y producción de bienes y servicios. ¿Eso qué significa? Que los empleadores no tienen obligaciones como tales. Sí, más allá de este proceso de transferencias desde la base social hacia los sectores más concentrados de la economía, uno advierte también en esto que estás planteando, Oscar, que digamos, hay una contradicción, no sé si buscada o qué, pero digo, está claro que un emprendedor, entre comillas, o un estudiante formado, ¿no?, capacitado, si no encuentra un marco, una sociedad que arbitre, digamos, las bases para poder insertarse, por más capacitación que tenga, por más fuerza y voluntad emprendedora que tenga, si no hay un Estado presente, como lo demuestran millones de experiencias, muchísimas experiencias internacionales, Estados Unidos, Steve Jobs, el gran paradigma de emprendedor es la base, es el financiamiento del Estado a la industria militar, ¿no? Sin duda. Y eso, quería marcar esa dicotomía, ¿no? Por un lado las transferencias y por otro lado se está apostando a las capacidades individuales cuando el marco claramente no se deja de lado. Exactamente, y eso también conlleva a que esto que se llamaría la lectura de las habilidades y las capacidades para insertarse en el mercado de empleo, eso no se resuelve otra vez con capacitación, se resuelven con largos años de educación. Sí. Y tampoco, ya lo sabemos, vamos a ir a un esquema de pleno empleo, entonces hay que discutir cómo se generan renta y trabajo para sectores donde la industria no va a generar empleo. Y esta ley... Es la tendencia mundial. Exactamente, esta ley no solamente no va en ese sentido, sino que además precariza los que ya tenemos empleo en cierta medida, como se llama racistamente, en blanco, ¿cierto? Claro. Lo bueno es blanco, lo malo siempre es negro, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vemos es que la idea de las pasantías y la idea de esta formación educativa en la empresa es profundamente negativa, porque es verdad, hay que discutir seriamente en este país cuál es la relación entre educación y trabajo. Tal cual. Algo que ya lo pensaba, por supuesto, los fundadores del sistema. Sin embargo, la relación que esta alianza política busca no es favorecer la relación educación-empleo, sino es resolver el problema de cómo los empresarios van a ganar más con mano de obra barata y generando precarización para el sector que más hay que cuidar, que es el sector de la juventud. Y allí entra otra utilización perversa del lenguaje, que es la palabra competitividad. Total. Lo vamos a charlar en otro momento. Oscar, gracias por estos minutos. Gracias a vos. Hasta aquí llegamos en punto de partida. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 21 horas por la pantalla de Canal 2, veo de Cable Video Digital. Hasta entonces.